Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 165, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que el joyero prosiguió, no me maltratéis, y esperad que él vuelva en sí y os informe de su aventura. Después los asusté y amenacé con las consecuencias que podía tener una discusión entre nosotros. Mientras estábamos en esto, Ali B. Bakr se movió en el lecho. Sus familiares se pusieron contentos y sus servidores se alejaron, los parientes impidieron que yo me marchase. Le rociaron la cara con agua de rosas y cuando volvió en sí y respiró de nuevo a pleno pulmón, le preguntaron por lo que le ocurría. Él empezó a informarlos poco a poco, pues su lengua apenas podía moverse. Les mandó que me dejasen en libertad para que pudiera marcharme a mi casa, y así lo hicieron. Salí de allí sin apenas creer que hubiese podido escapar de aquella aventura y me dirigí a mi domicilio. Me acompañaron 2 hombres. Cuando los míos me vieron llegar en tal estado, se abofetearon la cara en señal de duelo, pero yo les hice un signo con la mano para que se estuviesen quietos y me obedecieron. Los 2 hombres que me habían acompañado se marcharon enseguida, y yo me tendí, completamente agotado, en el lecho y quedé inmóvil durante toda la noche. Me desperté cuando ya era de día. Mis familiares estaban reunidos en torno mío y me preguntaban, ¿qué te ha ocurrido que haya podido causarte tanto mal? Pedí que me diesen algo de beber, me lo acercaron y bebí hasta quedar harto. Luego dije, ha sucedido lo que tenía que suceder. Entonces se alejaron y pude excusarme con mis amigos. Les pregunté si les habían restituido parte de lo que había sido robado en mi casa. Me contestaron, una parte ha sido devuelta, un hombre la ha dejado en la puerta de la casa, pero no me ha sido posible verlo. Esto me consoló, y permanecí durante 2 días en mi lecho sin poder moverme. Después, sacando fuerzas de flaquera, me dirigí al baño con el corazón lleno de pena pensando en Ali y en Shams al-Nahar, de los cuales no había sabido nada durante aquellos días. No había podido visitar la casa de Ali B. Bakr, y apenas estaba tranquilo en la mía, pues temía por mí. Pedí perdón a Dios por lo que había hecho, y le di gracias por haberme permitido escapar sano y salvo. Al cabo de algún tiempo, el corazón me incitó a ir de nuevo por aquellos lugares, pero enseguida volví hacia atrás. Cuando estaba a punto de regresar, vi a una mujer de pie. Al fijarme en ella, reconocí a la criada de Shams al-Nahar. Me alejé rápidamente, pero ella empezó a seguirme. Mi terror iba en aumento a cada mirada que le dirigía. Ella me iba diciendo, párate, que tengo algo que decirte. Pero yo no le hacía caso, y seguía caminando hacia la mezquita, que estaba situada en un lugar poco frecuentado. Me dijo, entra en la mezquita, que tengo que hablarte. Nada tienes que temer. Me conjuró a que entrase, y así lo hice. Ella entró detrás de mí. Recé 2 arracas y después me dirigí hacia ella a desgana. Le pregunté, ¿qué quieres? Me preguntó por mi situación y se la expliqué, así como lo que le había pasado a Ali B. Bakr. Le pregunté, ¿qué te sucedió a ti? Al ver que los hombres forzaban la puerta de tu casa y penetraban en ella, me asusté y temí que fuesen servidores del califa que iban a detenernos, a mí y a mi señora. Creí que íbamos a morir en el acto. Huí por las azoteas acompañada por los 2 esclavos y fuimos a parar a un lugar elevado. Nos metimos en una casa, en la que estuvimos refugiados hasta que pudimos llegar al palacio del califa en el peor de los estados. Ocultamos lo que nos había ocurrido y permanecimos sobre ascuas hasta la llegada de la noche. Entonces abrí la puerta que da al río, llamé al barquero, el cual nos condujo, y le dije: «Ando, tenemos noticias de Nuestra Señora. Llévame en tu barca para que pueda buscarla a lo largo del río, tal vez encuentre algún rastro». Me hizo subir a su barca y me transportó. Estuvimos navegando hasta mediada la noche, hora a la cual vi que una barca se acercaba hacia la puerta. En ella iban un barquero, un hombre y una mujer, tendida entre ambos. Remaron hasta llegar a la orilla. La mujer desembarcó, y al verla comprendí que se trataba de Shams al-Nahar.
Me acerqué a ella loca de alegría, pues había perdido toda esperanza de encontrarla con vida. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 166, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que la criada siguió explicando al joyero. Al llegar a su lado me mandó que entregase 1000 dinares al hombre que la acompañaba. Después, yo y las 2 criadas la llevamos en brazos hasta dejarla en el lecho, en el cual permaneció toda la noche en estado lastimoso. A la mañana siguiente prohibió a esclavos y criadas que la fuesen a visitar durante aquel día. Al otro día se repuso, aunque a mí me daba la impresión de que había salido de la tumba. Le salpiqué el rostro con agua de rosas, cambió de vestidos, le lavé manos y pies, y no paré hasta conseguir que tomara alguna comida y bebida, pues ella no podía atender por sí sola ni a estas necesidades vitales. Una vez hubo aspirado el aire puro y recuperado algo la salud, le dije: Señora, ten piedad de ti misma, pues has sufrido ya bastante y has estado a punto de ir a la tumba. Me contestó: por Dios, mi buena muchacha, la muerte hubiese sido más soportable que lo que me ha ocurrido. Ojalá me hubiesen matado los ladrones. Cuando salieron de casa del joyero, me preguntaron: ¿quién eres y qué profesión tienes? Respondí: soy cantora. Me creyeron, y luego le preguntaron lo mismo a Ali Bakr, quien contestó: soy un hombre del vulgo. Nos raptaron y nos llevaron con ellos hasta su guarida. Corríamos a su mismo paso, llenos de terror. Una vez en su guarida, me contemplaron, se fijaron en los vestidos, collares y joyas que llevaba, y se dieron cuenta de que les había mentido. Dijeron: estos collares no son propios de una cantora. Sé sincera y dinos toda la verdad. Yo callé y me dije: ahora me matarán para apoderarse de los vestidos y las joyas que llevo encima. No articulé ni una sola palabra. Volviéndose hacia Ali Bakr, le dijeron: ¿de dónde vienes? Tu aspecto no es propio de un plebeyo. Cayó también él, y ambos escondimos nuestro secreto, nos pusimos a llorar, y Dios hizo que el corazón de los ladrones se compadeciese de nosotros. Nos preguntaron: ¿quién es el dueño de la casa en la cual estabais? Fulano, el joyero, contestamos. Uno de ellos dijo: yo lo conozco perfectamente y sé que vive en otra casa. Yo me encargo de traéroslo ahora mismo. Se pusieron de acuerdo en que me encerrarían a mí en un lugar y a Ali Bakr en otro. Nos dijeron: descansad y no temáis que se descubra vuestro asunto. Después, uno de ellos fue a buscar al joyero, regresó con él, y éste les reveló nuestro secreto, y así nos reunimos los 3. Uno de los ladrones preparó la barca, subimos en ella y pasamos a la otra orilla. Aquí nos dejaron, y se fueron al tiempo que llegaba un grupo de caballeros del servicio de ronda. Nos preguntaron quiénes éramos. Yo le hablé a su jefe y le dije: soy Shams al-Nahar, favorita del califa. Después de haberme emborrachado, salí a visitar a la mujer de un visir. Pero los ladrones me han raptado y me han conducido hacia este lugar. Al veros han emprendido la fuga. Yo te recompensaré. El jefe de los jinetes en servicio de ronda me reconoció, se apeó de su caballo y me hizo montar en él. Lo mismo hicieron con Ali Bakr y el joyero. Ahora estoy intranquila sin saber lo que les ha ocurrido. Ve, saluda al joyero y pídele nuevas de Ali Bakr. Yo la reprendí por lo que había hecho. Señora, preocúpate de ti misma. Mis palabras la enfadaron, y me gritó. Me marché de su lado, fui a buscarte y no te encontré. Como temía ir al encuentro de Ali Bakr, esperé a que regresaras para preguntarte por él y saber lo que le había ocurrido. Te ruego que aceptes algo de dinero, ya que probablemente habrás tomado prestados algunos objetos de tus amigos y te los habrán robado. Es necesario que indemnices a las personas cuyos objetos fueron robados en tu casa. Yo repliqué: de buen grado. La acompañé hasta llegar a las inmediaciones de mi casa. Me dijo que la esperase allí. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 167, refirió:
Me he enterado, oh rey feliz, de que el joyero continuó diciendo, se marchó, y al cabo de poco volvió trayendo cierta suma que me entregó. Me dijo, Señor mío, ¿dónde volveremos a vernos? Me voy a mi casa ahora mismo, y procuraré salvar todas las dificultades por amor a ti, para que consigas llegar hasta Alí. Mas, por ahora, esto es imposible. Se despidió de mí y se marchó, yo cogí el dinero y me lo llevé a casa. Lo conté y vi que ascendía a 5.000 dinares. Di parte de la suma a mis parientes, indemnicé a los que me habían prestado cosas, cogí a mis criados y me marché a la casa en que me habían sido robados los objetos. Mandé llamar a carpinteros y albañiles que la dejaron igual que estaba antes, llevé a ella mis esclavos y olvidé lo que me había ocurrido. Después me dirigí a la casa de Alí. En cuanto llegué, salieron a recibirme sus pajes y uno de ellos me dijo, todos nosotros andamos en tu busca noche y día, pues nuestro Señor ha prometido que pondría en libertad a aquel que te encontrase. Te hemos buscado pero no te hemos encontrado en ningún sitio. Mi Señor se encuentra mal y a veces desvaría. Cuando tiene plena conciencia te recuerda y dice, traédmelo para que lo vea una vez más. Después podrá marcharse a sus asuntos. Entré, acompañado por el muchacho, a ver a su señor. Lo encontré sin habla, me senté junto a su cabecera. Abrió los ojos y al verme, dijo, bienvenido. Lo ayudé, lo hice sentarse y lo estreché contra mi pecho. Él me dijo, sabe, hermano mío, que desde que me he metido en el lecho, esta es la primera vez que me siento. Loado sea Dios que me permite volver a verte. Lo ayudé para que se pusiera de pie y diese algunos pasos, le cambié los vestidos, le di algo de beber, y cuando comprobé que estaba más animado, le referí todo lo que había oído decir a la criada, sin que nadie me oyese. Lo exhorté a animarse, ya que conocía su mal. Sonrió, y yo añadí, ya tendrás quien te contente y venga a curarte. Después, Alí Bakr ordenó que le diesen de comer y así lo hicieron. Al terminar hizo un gesto a sus servidores, los cuales se alejaron, y me dijo, ¿has visto lo ocurrido, hermano mío? Me preguntó cómo había pasado aquel período. Le conté todo lo que me había sucedido, desde el principio hasta el fin. Se maravilló de ello, y después ordenó a sus criados que le acercasen ropas. Estos le entregaron un rico tapete y bastantes monedas de oro y de plata, muchas más de las que yo había perdido, y me regaló todas estas cosas que yo mandé a mi casa. Pasé con él toda la noche, y, llegada la mañana, me dijo, sabe que toda cosa tiene un fin, y que el fin del amor es la muerte o la unión. Yo estoy mucho más cerca de la muerte. Ojalá hubiese muerto antes de que hubiese ocurrido esto. Sin el favor de Dios habríamos sido descubiertos, no sé qué podrá salvarme de esta situación en que me encuentro. Si no fuese por el temor de Dios, me mataría. Sabe, hermano mío, que soy igual que el pájaro que está metido en la jaula, mi espíritu está agobiado por la desesperación, pero el momento de la muerte está determinado a plazo fijo. Derramó abundantes lágrimas y recitó estos versos. Otros hombres antes que yo se han quejado del dolor de la separación y el temor que el alejamiento impone a vivos y muertos. Pero no he oído hablar ni he visto a quienes soportasen penas semejantes a la que encierra mi pecho. Al terminar la poesía le dije, Señor mío, he resuelto volver a mi casa, pues la criada puede regresar con algunas noticias. Alí Bakr me contestó, no hay inconveniente, pero apresúrate a volver a mi lado tan pronto como sepas algo. Me despedí de él, y me marché a mi casa. Apenas había tenido tiempo de sentarme cuando vi que la criada se acercaba. Venía llorando y sollozando. Le pregunté, ¿a qué viene esto? Señor mío, sabe que ha ocurrido lo que temíamos que ocurriera. Ayer, al separarme de tu lado, encontré a mi señora encolerizada con una de las esclavas que estuvieron con nosotros la noche de Marras, había mandado que la apaleasen. La mujer huyó a causa del miedo que mi señora le infundía. En la puerta tropezó con uno de los funcionarios de palacio. Este quiso hacerla volver junto a su señora, y ella hizo algunas alusiones sobre esta.
Él la agasajó y la hizo hablar acerca de su condición, y así consiguió que le refiriese todo lo ocurrido. La denuncia ha llegado al califa, quien ha mandado trasladar a palacio a mi señora, Shams al-Nahar, junto con todos sus bienes, encargando de su cuidado a 20 criados. Desde entonces no he podido acercarme a ella ni informarla de lo ocurrido. Temo que me suceda alguna desgracia. Señor, no sé qué hacer por mí o por ella. Ella no tiene a su lado nadie mejor que yo para guardar sus secretos. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 168, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que la criada siguió diciendo al joyero: Ve enseguida, señor mío, a ver a Ali Bakr, y cuéntaselo todo para que pueda tomar sus medidas y para que sepa qué hacer en el caso de que se descubra todo. Prosigue el joyero: Estas noticias me preocuparon muchísimo y lo vi todo negro delante de mis ojos. La muchacha se disponía a marcharse, pero yo le pregunté: ¿Cuál es tu opinión? Que corras a casa de Ali Bakr, si es que es tu amigo y quieres salvarlo, y lo informes de todo lo más pronto posible. Yo iré a buscar más noticias. Se despidió de mí y se marchó. Cuando hubo salido, me dirigí, pisando sus talones, a casa de Ali Bakr, y lo encontré hablando consigo mismo de la unión de los amantes y consolándose con lo que era imposible. Al verme, me preguntó: ¿Cómo es que has vuelto tan pronto? Déjate de comentarios inútiles y no te obsesiones más en lo que te preocupa. Ha ocurrido algo que puede costarte la vida y los bienes. Al oír estas palabras, se asustó y dijo: Hermano mío, cuéntame lo ocurrido. Señor mío, sabe que ha sucedido esto y esto. Si continúas en esta casa hasta el fin del día, estás perdido sin remedio. Ali Bakr se quedó perplejo, y poco faltó para que el alma se le escapase del cuerpo. Después se rehizo un tanto y preguntó: ¿Qué hemos de hacer, hermano mío? ¿Cuál es tu opinión? Coge la mayor cantidad de dinero que puedas, toma contigo un criado en el que tengas absoluta confianza, y vente conmigo a otro país antes de que termine el día. De buen grado. Se puso de pie de un salto, pero como estaba muy turbado, unas veces andaba y otras se caía. Cogió todo lo que pudo, se excusó ante sus familiares, a los que dio algunos consejos, y tomando consigo 3 camellos cargados, montó en una bestia. Yo hice lo mismo que él, salimos de la ciudad con el mayor sigilo y marchamos sin parar durante todo el día y la noche siguiente. Al fin de esta, descargamos nuestras mercancías, dimos de comer a los camellos y nos fuimos a dormir, pues la fatiga nos hizo descuidar nuestra seguridad. Los ladrones nos rodearon, nos robaron todo lo que teníamos, mataron a los criados y nos abandonaron en el peor de los estados, en aquel mismo lugar. Se marcharon con los bienes robados. Cuando nos pusimos en pie, reemprendimos el camino hasta la mañana, hora a la cual llegamos a una ciudad, en la que entramos y nos dirigimos a la mezquita. Íbamos medio desnudos y nos sentamos en un rincón, en donde estuvimos llorando todo el resto del día. Llegada la noche, nos metimos en la mezquita sin haber comido ni bebido nada. Al día siguiente rezamos la oración de la aurora y nos sentamos. Entró un hombre, nos saludó y rezó 2 arracas. Después, volviéndose hacia nosotros, nos preguntó: ¿Sois forasteros? Sí, los ladrones nos han robado en el camino y no nos han dejado nada. Hemos entrado en esta ciudad, en la que no conocemos a nadie que pueda concedernos asilo. ¿Queréis venir conmigo a mi casa? Yo dije a Ali Bakr: Vayamos con él y nos salvaremos de 2 peligros, el primero, del temor que sentimos a ser descubiertos si entra en esta mezquita alguien que nos conozca, el segundo, el de no saber dónde refugiarnos, ya que somos forasteros. Ali Bakr replicó: Haz lo que quieras. El hombre nos dijo por segunda vez: Oh, pobres, hacedme caso y venid conmigo a casa. Yo le contesté que iríamos de buen grado. Él nos dio parte de su vestido para que nos tapásemos y nos trató amablemente. Nos dirigimos a su casa, llamó a la puerta y salió a abrirnos un criado pequeño. El dueño de la casa entró, y nosotros lo seguimos.
El hombre mandó que nos trajesen un fardo con trajes y ropas y nos pudimos vestir. Luego nos dio 2 bandas de tela con las que nos hicimos un turbante. Nos sentamos y enseguida compareció una criada que nos colocó delante una mesa. Comimos un poco y después la retiraron. Permanecimos allí hasta que llegó la noche. Entonces, Ali Bakr empezó a lamentarse y me dijo: hermano mío, sabe que voy a morir sin remedio y deseo hacerte mi albacea. Una vez haya muerto, irás a ver a mi madre y le rogarás que venga aquí para asistir a mi funeral y al lavado de mi cuerpo. Le recomendarás que se resigne. Luego cayó desmayado. Al volver en sí oyó a una esclava que cantaba a lo lejos y recitaba versos. Prestó atención y distinguió su voz. Unas veces se quedaba pensativo, otras se reía o lloraba por la pena que lo afligía. La joven moduló y recitó estos versos. La separación y el alejamiento han llegado pronto después de haber estado cerca, de acuerdo y en la intimidad. Las vicisitudes de las noches nos han alejado, ojalá supiese cuándo volveremos a reunirnos. Cuán amarga es la separación después de haber estado unidos. Ojalá nunca afligiese a los amantes. El trago de la muerte dura un instante y después cesa, pero la separación del amado aflige eternamente al corazón. Si encontrásemos un camino que nos permitiese llegar a la separación, haríamos gustar a ésta el dolor de la separación. Al oír estos versos, Ali Bakr fue víctima de un estertor y el alma abandonó su cuerpo. Al verlo muerto, lo recomendé al dueño de la casa y le dije: voy a Bagdad para informar a su madre y a sus parientes y pedirles que vengan a encargarse de su sepultura. Me dirigí a Bagdad, entré en mi casa y me cambié los vestidos, luego fui al domicilio de Ali Bakr. Sus criados, al verme, se acercaron y me preguntaron por él. Les respondí que pidiesen permiso a su madre para que yo pudiese visitarla. Me concedió el permiso, entré, la saludé y dije: cuando Dios dispone que ocurra una cosa, no hay modo de evitarla. Todas las personas deben morir, pero tienen fijado su plazo con el permiso de Dios. La madre de Ali Bakr se imaginó, al oír estas palabras, que su hijo había muerto y se puso a llorar desconsoladamente. Después dijo: te conjuro, en el nombre de Dios, a que me digas si mi hijo ha muerto. El dolor que sentía me impidió contestarle. Al verme en esta situación, sus lágrimas aumentaron y cayó desmayada en el suelo. Cuando volvió en sí preguntó: ¿qué le ha ocurrido a mi hijo? Le contesté: Dios te recompense ampliamente por su pérdida. Después le expliqué todo lo que le había ocurrido desde el principio hasta el fin. Ella me preguntó: ¿te ha hecho algún legado? Sí, le expliqué lo que quería y añadí: apresúrate a hacer los preparativos para acudir junto a su cuerpo. La madre de Ali Bakr cayó desmayada al oír estas palabras. Al volver en sí decidió cumplir lo que yo le había recomendado. Regresé a mi casa, y por el camino fui pensando en su belleza. Mientras así andaba, se me acercó una mujer, que me cogió por la mano. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 169, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que el joyero prosiguió su relato. La contemplé y reconocí a la criada que acostumbraba venir de parte de Shams al-Nahar. Estaba deshecha. Ambos nos pusimos a llorar y seguimos andando hasta llegar a la casa. Le dije: ¿sabes lo que ha ocurrido a Ali Bakr? No, por Dios. Le expliqué todo lo que le había sucedido y terminé preguntándole por la situación de su señora. Ella me contó: el emir de los creyentes, dado su gran amor por ella, no ha hecho caso de nada de lo que se le ha referido y ha interpretado todos sus actos del modo más benévolo posible. Le ha dicho: Shams al-Nahar, te tengo en gran estima y te soporto a pesar de tus enemigos. Después ha mandado que tapizasen una habitación dorada y un hermoso salón. La joven siguió conservando todo su ascendiente. Pero un día, el califa se sentó para beber, según su costumbre, ordenó que llamaran a las favoritas, las hizo sentar en sus sitios y retuvo a su lado a Shams al-Nahar.
Esta no tenía bastante paciencia y estaba preocupada por sus cosas. Él mandó que cantase una de las esclavas. La muchacha tomó el laúd, empezó a tocarlo y recitó: Un huésped me ha invitado al amor y he aceptado. A causa de la pasión, las lágrimas trazan líneas en mis mejillas. Parece que las lágrimas denuncian nuestro estado, revelan lo que escondo y esconden lo que yo aparento. ¿Cómo puedo ambicionar guardar en secreto la pasión, si mi gran amor por ti descubre lo que encierro? Después de la pérdida de las personas queridas, la muerte es lo mejor que puede ocurrirme. Ojalá supiera qué es lo que les va a gustar después de mi muerte. Shams al-Nahar, al oír aquello, no pudo continuar sentada y cayó desmayada. El califa tiró la copa, la atrajo hacia sí y dio un grito, que fue seguido por el de las muchachas. El emir de los creyentes dio la vuelta al cuerpo de la muchacha y vio que había muerto. Esto lo entristeció de tal modo que mandó destruir todos los instrumentos musicales que había en el salón. Pasó a su lado el resto de la noche y al hacerse de día la amortajó y ordenó que la lavasen y la enterrasen. Ha quedado muy triste y no ha preguntado ni por su condición, ni por el asunto en que se había enredado. La muchacha preguntó al joyero: Te conjuro, por Dios, a que me digas la hora a la que saldrá el entierro de Ali Bakr, ya que me lleves a su sepultura. Yo puedo encontrarme en el lugar que quiera, contestó el joyero, pero, ¿quién puede llegar hasta ti, dado el lugar en que te encuentras? El mismo día de la muerte de Shams al-Nahar, el emir de los creyentes dio la libertad a todas sus criadas, yo soy una de ellas. Nos encontraremos junto a su tumba a tal hora. El joyero concluye: la acompañé al cementerio a visitar la tumba de Shams al-Nahar, y después me marché a mis asuntos y a esperar la llegada del entierro de Ali Bakr. Las gentes de Bagdad, y yo entre ellas, salieron a recibirlo, y encontré a la muchacha mezclada entre las mujeres que, entre todas, era la más triste. Jamás he visto en Bagdad un entierro al que haya acudido más gente. La multitud lo siguió hasta la tumba, en donde fue enterrado. Desde entonces visito con cierta frecuencia su tumba o la de Shams al-Nahar. Esta es su historia, pero no es más hermosa que la del rey Shahramán. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 170, refirió: